Hola, muy buenas tardes. Qué gusto reiniciar actividades este 2023 del Seminario Permanente Usos de lo Impreso en América Latina. Tenemos hoy una sesión que seguramente va a ser de gran interés, con un comentarista de lujo. Entonces, vamos a dar, sin más preámbulo, inicio a la discusión del trabajo de Gerardo Baltasar Mosqueda, Roberto Blanco Moeno y la rebelión de los lectores entre la radicalización de la juventud y la locura. Gerardo es doctorante del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, además de su tesis que se titula Trincheras de ideas y batallas por los lectores, guerrillas, intelectuales y campos sí en México, en 1968-1977, que está en proceso. También ha publicado el artículo El discurso psicologista como interpretación del movimiento estudiantil de 1968 en México, y el capítulo del libro El discurso psicologista en el inicio de la Guerra Fría Cultural, 1949-1950. Gerardo, por favor, una breve presentación de tu tesis. Gracias. Voy a compartir una presentación de PowerPoint. Ahí se alcanza a ver. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a las doctoras Kenia Bello y Regina Tapia, al doctor Aimer Granados y Sebastián Rivera Mir por permitirme participar en este seminario y hablar de estos temas apasionantes. También, bueno, de antemano quiero agradecer al doctor Ariel Rodríguez Curi por aceptar leer y comentar el texto, y bueno, estoy seguro que algo positivo saldrá de este diálogo. Y también, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a la sesión. Quería aprovechar la intervención para destacar algunos elementos del texto que, bueno, ahora que lo estuve releyendo, me parecía pertinente acentuar, considerando pues que el texto ya circuló. Voy a intentar no hacer un resumen del mismo, nada más, digamos, como que destacar algunos elementos para como aclarar un poco la perspectiva, ¿no? También, bueno, ahora que lo releí, me disculpo por los errores de dedo y redacción que por ahí aparecen, espero no hayan complicado mucho la lectura. Me voy a referir a un par de elementos. Primero quisiera contextualizar la elaboración del texto, que forma parte de un capítulo de una tesis que estoy realizando actualmente bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Urrego. Y luego me voy a referir a algunas consideraciones metodológicas también muy brevemente. Bueno, yo entré en contacto con los artículos de este personaje, Roberto Blanco Moeno, en la tesis de maestría, en la cual, en términos generales, me interesó el debate público sobre las acciones del movimiento armado socialista en México, siguiendo un poco investigaciones previas, como las de Jorge Mendoza García, Jacinto Rodríguez Munguía, Rodolfo Gamiño Muñoz, o más recientemente Camilo Vicente Ovalle. Y bueno, sin duda me pareció llamativo los artículos que escribía este hombre en la revista Siempre, por diferentes aspectos. Detecté una falta de atención de los estudiosos del tema en el análisis de este personaje. Se había abordado sobre todo su papel durante el movimiento estudiantil del 68 acá en México. Están, por ejemplo, trabajos como los de Pablo Tasso o Héctor Jiménez Guzmán, que los mencionan. Sin embargo, casi no había nada sobre su papel unos años después, cuando el movimiento armado socialista hizo su aparición. Me llamó la atención en aquel trabajo, en la tesis de maestría, un cierto lenguaje político muy específico, que a mi modo de ver encontró su expresión más acabada y más difundida con Roberto Blanco Moeno, ¿no? Y ahí exploré sobre todo cómo se construyó pues, un relato denostativo hacia las guerrillas, muy específicamente un discurso psicologista en torno a estas, ¿no? Ahora, en la tesis de doctorado, me interesa mirar
otras fuentes, ver en términos muy generales los vínculos entre el campo psi, los lectores, intelectuales y guerrillas de inspiración socialista en este periodo conocido como la Guerra Sucia en México, ¿no? Aquí coloqué el índice de la tesis para, bueno, que se puedan dar una idea sobre la orientación general de la misma. Hay un capítulo, también muy brevemente, hay un capítulo allí en el que abordo el peso que el campo psi, las disciplinas psicología, psiquiatría, psicoanálisis, pudieron haber tenido en la estrategia del Estado en su combate a estas organizaciones armadas, en particular a aquellos libelos que también han llamado la atención de algunos investigadores previamente, ¿no? En otro capítulo miro la labor de un psiquiatra mexicano que se especula participó como torturador de algunos presos políticos en el periodo. En el caso específico del capítulo compartido, que es el capítulo 3, me parecía interesante abordar el caso de este personaje, no ya tanto en su discurso, sino poder explicar su popularidad y en todo caso la credibilidad del mismo ante los lectores, ¿no? El modo en que sus planteamientos circularon, en fin, poder analizar cómo un intelectual actualmente olvidado pudo, bueno, también tan estridente y fuera de los, que se movió fuera de los circuitos intelectuales más conocidos y más estudiados en el periodo, pudo movilizar una cantidad importante de opiniones en la revista Siempre, ¿no? Tanto de otros intelectuales como de los lectores, digamos, de a pie en la revista. Otro capítulo en el que miro si todos estos planteamientos pasaron por desapercibidos por los propios guerrilleros o les eran indiferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decía la propia Liga Comunista 23 de septiembre sobre el debate público y estos argumentos psicologistas que se esgrimieron contra ella, ¿no? Y finalmente otro capítulo en el que analizo una colección de libros de bolsillo de la editorial Posada, la colección Duda Semanal, que publicó algunos libros en los que se presentó un relato distinto al discurso oficialista del Estado, digamos. Hay ahí relatos que muestran una cierta simpatía ante la causa guerrillera. Y bueno, en términos generales, digamos que hay un interés por el mundo de los impresos, los lectores y el campo sí, en torno a la aparición de las guerrillas de inspiración socialista en México. Bueno, como pudieron ver en el capítulo que estuvo circulando, hay básicamente dos preguntas que me interesaba abordar, no sé si las resuelvo del todo aún, y es cómo podríamos explicar la popularidad y el éxito comercial de un personaje de estas características, y cómo es que un intelectual busca dar legitimidad o sustenta su discurso anticomunista, ¿no? Y con estas interrogantes me parecía que se podía poner en tensión un poco la idea de la Guerra Fría como este conflicto ideológico entre dos grandes ideologías, ¿no? Claramente ubicables o más o menos encasillables de una de las dos contrapartes que se habrían enfrentado ideológicamente, ¿no? Durante la Guerra Fría, siguiendo planteamientos como Aldo Marquesí, entre otros. Con el análisis de este personaje, me parecía que se podría ver el modo específico en el que se materializó el debate en la Guerra Fría desde un plano local, ¿no? En un país como México. Bueno, ahora me voy a referir a algunas consideraciones metodológicas. Me parecía que había unos derroteros, unos ciertos caminos que deliberadamente había que evitar, o que intento evitar. La obra misma de este personaje me parecía como que había que ser muy cuidadoso en ese sentido. En primer lugar, consideré que se debía evitar partir de la consideración de un intelectual oficialista, ¿no? O sea, no se niega que la obra de Roberto Blanco Moeno haya tenido una notoria cercanía con los mandatos del Estado o con las necesidades políticas ante ciertas coyunturas, pero me parecía necesario distanciarme de esta tesis como única explicación de su popularidad o de su peso durante el periodo. Eh, la relación de este personaje con el poder, con el Estado, pues era solo un elemento más a considerar. Y de hecho ahí, bueno, aparecen algunos pasajes en el que incluso ya en los 60s
la misma obra de Blanco Moeno, su actividad política, era preocupante, digamos, en ciertos aspectos para el Estado mismo. Por el contrario, había otros elementos que me parecía interesante abordar, problematizar. Sus relaciones políticas, personales. Blanco Moeno no comienza a escribir en el 68, ni en el 73, cuando publica sus críticas más abiertas hacia las guerrillas, sino que había cultivado una serie de conexiones que eventualmente le pudieron haber servido para años posteriores, ¿no? Otro aspecto relevante era la variedad de sus actividades. Es un intelectual muy interesante en ese sentido, multifacético, locutor de radio, reportero de periódicos, cantante, guionista, articulista. Y me parecía que eso era necesario indagar, investigar. O la propia edición de los libros, ¿no? Como un elemento que podía revelar algunos aspectos. Por aquí coloqué, además de las obras que aparecen ahí en el texto, obras previas, ¿no? Que no alcancé a incluir, pero en su paso como escritor, que tenía pues como casa editorial la editorial Libro Mex Editores o Libro Mexicano Editores, de la cual, a decir verdad, hasta el momento no tengo muchos datos, pero bueno, me parecía interesante ahí contrastar estas imágenes. Y bueno, el otro aspecto que me parecía relevante sería mirar en su relato, en sus planteamientos, no solo este discurso afín al Estado, sino también ciertos repertorios teóricos, ideas fundamentadas, una determinada argumentación, o sea, buscar en sus planteamientos una cierta coherencia. Creo que esta consideración, digamos que surge como ahí una especie de vacío, hueco en la historiografía, que creo que tiene que ver con mirar a los intelectuales conservadores como actores un tanto desprovistos de ideas, como si los repertorios teóricos fueran patrimonio exclusivo de las izquierdas, ¿no? Bueno, no hubo tanta oportunidad de explayarme en esto en el texto, pero observo que hay al menos 4 fuentes de las que Moeno fundamenta su pensamiento. El campo psi, muy especialmente el psicoanálisis, emplea nociones como complejo de Edipo, trauma de infancia, fijación infantil para referirse a ciertos actores históricos. El nacionalismo revolucionario es otra fuente. Este término se puede discutir, o sea, no lo empleo como una categoría de análisis, sino más bien como para sintetizar un cierto tipo de impugnación, digamos, de orden simbólico, que pudo cuestionar la idea de revolución socialista en México, propuesta por las guerrillas mexicanas. Otra fuente, bueno, son algunos autores de filósofos, sociólogos, como Miguel Unamuno, del cual Moeno cita su famoso del sentimiento trágico de la vida, y aquella consideración que plantea que habría que mirar en la vida íntima de los pensadores, de los filósofos, para poder explicar sus pensamientos. Y por ahí hay algunas otras referencias a Raymond Aron, del cual recupera esta famosa idea del marxismo como el opio de los intelectuales. Y finalmente, la literatura de la Guerra Fría. Hay en la obra de Moeno alusiones a diferentes intelectuales conversos, ¿no? O los denominados intelectuales conversos, como por ejemplo André Malraux, entre otros, de los cuales retoma este relato conocido sobre las decepciones de jóvenes de izquierda que luego de algunas experiencias en referentes y organizaciones asociadas con las izquierdas, abandonan aquellas adscripciones políticas ideológicas y proclaman la libertad y la autonomía como el valor fundamental de la labor intelectual, ¿no? Bueno, y finalmente, para ir concluyendo, bueno, aquí hay algunas otras fotos de los artículos que publicó en la revista Siempre. Me parecía importante el papel de los lectores, ¿no? Esto, digamos que implica la posibilidad de admitir que su relato fuera creído, por muy inverosímil que parezca el discurso, la versión de Blanco Moeno por aquellos acontecimientos. Me interesó preguntarme, pues, qué decían los contemporáneos lectores de él sobre este relato. Me fui encontrando cartas en las que aparecían opiniones positivas sobre sus planteamientos. Muchos creían, pues, este relato,
Y del mismo modo, en sentido inverso, ¿no? Había que admitir la posibilidad de que los lectores, ellos mismos, cuestionaran estos artículos y estas ideas que aparecieron en libros y revistas. Bueno, y finalmente, creo que en general me interesó distanciarme de la idea del Estado mexicano como un actor omnipotente, ¿no? Ante actores sin capacidad de agencia, o sea, intelectuales y lectores acríticos que suscriben las tesis del Estado, ¿no?, mexicano, el discurso oficial. Y bueno, me parece que con esta consideración se pueden introducir algunos matices importantes para enfocar el peso que tuvo la difusión del anticomunismo durante el periodo. Y bueno, yo le dejaría hasta aquí para dar paso a los comentarios. Muchas gracias, Gerardo. A continuación le voy a dar la palabra a nuestro comentarista, quien es el doctor Ariel Rodríguez Curi, historiador de la política contemporánea y de los problemas del cambio cultural asociado a la urbanización. Voy a mencionar algunas de sus publicaciones que son relevantes para el tema sobre el que se va a comentar hoy, como el libro Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968, publicado por el Colegio de México en 2019. Tiene muchas más publicaciones, ha sido coordinador de muy importantes volúmenes colectivos y ha participado como profesor y conferencista en múltiples instituciones. Tiene un currículum muy impresionante. El doctor Rodríguez Curi, nos da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación al comentar este texto. Y sin más, te doy la palabra, Ariela. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias a los organizadores y conductores del seminario. Me da mucho gusto coincidir aquí para comentar este trabajo de Gerardo Baltasar. Lo primero que quiero decir es que me causa mucho entusiasmo, Gerardo, su trabajo. Y lo digo en esos términos porque es bueno que lo sepa usted y es bueno que lo sepa el público que nos acompaña. Yo estoy trabajando en la guerrilla, estoy haciendo una historia que ahorita me gusta llamar general de los movimientos armados clandestinos en México. Y uno de los puntos que más me han interesado, y creo que usted le da al clavo en ese sentido, y yo ya había percibido el problema, a saber si tengo razón o no, pero yo ya había percibido el problema y había tratado de construirlo desde el 68, hablando de la diversificación de los públicos. Necesitamos una historia política de la perspectiva de un público fragmentado. No hay un solo público en cuanto a que sea homogéneo en términos de sus necesidades ideológicas, de los recursos retóricos que más le interesen para recibir un mensaje, respecto a la manera en que entra en contacto con la información y la argumentación, que puede ser vía la televisión, vía la radio o vía la lectura de revistas con sesgo político, como siempre, uno de los vehículos fundamentales de Blanco Moeno, ¿no? Entonces, yo creo que un problema general que tenemos en algún momento de la segunda posguerra, pero que claramente demanda de una explicación historiográfica hacia los 60 y los 70, es esto que yo llamo la fragmentación de los públicos, y usted aborda muchísimo en ese sentido al definir una relación de Blanco Moeno con sus lectores a través de vehículos, como siempre, por ejemplo, otras revistas, editoriales como Edamex o Diana, ¿no? Por dar un ejemplo. Una primera recomendación, Gerardo, creo que sí urge un perfil, y va a ser muy difícil, pero hay que hacer un perfil de las editoriales, ¿no? Edamex es muy importante de la manera que Diana lo es, ¿no? No sé si por las mismas razones, pero son editoriales que van a tener un impacto sobre los lectores, y yo diría, en aras de mi argumento, que usted alimenta muy bien además, perdón que lo diga así, tienen un nicho de mercado muy específico. Yo a veces me gusta llamarlo, pero eso es anacrónico para lo que usted está trabajando, pero me gusta llamarlo así, es el público Sanborns de la lectura, ¿no?
sea, en Sambors hay un determinado perfil de libros históricos que uno puede ir a adquirir. Bueno, ahora ya están desapareciendo los Sambors, pero básicamente hay una sección de historia que tiene un determinado enfoque en el manejo de la literatura histórica, por ejemplo, y es muy importante como vehículo de difusión, muy importante. Entonces yo creo que ahí tiene usted una beta extraordinaria, y ojalá pueda documentar, sobre todo de Damex, que me queda más, Dianes yo creo que va a ser más fácil, pero Damex habría que ver qué tipo de consorcio, de empresa, qué títulos tiene, etcétera, para ver cómo se inserta Blanco Moreno, porque luego resulta que hay editoriales que dependen de un autor, ¿no? O sea, un autor es un bestseller y a partir de ahí se capitalizan, por decirlo así, ¿no? Entonces hay un primer problema que ojalá pueda usted avanzar. Y hay un asunto de las antecedencias de las influencias en Blanco Moreno, para decirlo más sencillamente. Ahora que lo leía y recordando yo las lecturas que llegué a hacer de Blanco Moreno, sobre todo en Siempre, hay un tufillo de Bulnes, creo, ¿no? En esa manera polémica de tratar la historia como un área de debate para la política contemporánea me recuerda mucho a Bulnes. No sé si también en su momento a Vasconcelos, etcétera, ¿no? No es un gran estilista Blanco Moreno, pero es eficaz para comunicar. No es su investigación una investigación sobre el estilo, etcétera, pero no estaría mal tratar de ubicar cuáles son sus influencias a la hora de exponer historia, por ejemplo. Porque utiliza mucho la historia, aparte del psicologismo y todo eso, utiliza mucho la historia como un vehículo y una sustancia, digamos, maleable para transmitir imágenes, ¿no? Entonces habría que ver en quién abreva Blanco Moreno, si esto es posible, si él cita en algunos de sus textos, no sé, a sus maestros en retórica y en argumentación y demás, ¿no? Pero hay ahí otro elemento que me parece muy importante. Hablando además de los públicos y de este trasiego entre distintos medios, usted menciona que Blanco Moreno aparece como comentarista en 24 horas, ¿no? En el programa de Jacobo Zabludovsky, supongo que apareció una vez a la semana, más o menos. Yo lo recuerdo vagamente, y sí era una presencia importante, porque era muy vehemente, eh, muy provocador también en la manera en que se planteaba ante la pantalla y hacía su comentario político. Lo que a mí me sorprende de Blanco Moreno en el marco de 24 horas de Zabludovsky es que fue parodiado por los polivoces. Bueno, aquí todos muy jóvenes, pero había un programa muy famoso de comedia, de unos comediantes muy inteligentes y muy sutiles, que eran los polivoces, y el personaje Blanco Moreno es parodiado por uno de ellos en 24 horas. Eso quiere decir, yo supongo que si lo busca en YouTube, pues, a lo mejor podría encontrar las parodias, porque hay algunos programas de los polivoces en YouTube. Pero esto quiere decir que Blanco Moreno era un personaje que llamaba lo suficiente la atención como que para que fuera utilizado en la comedia televisiva para transmitirlo. O sea, era un personaje mayor, creo, ¿no? Entonces, por ahí, alimentando la idea de su capacidad de penetración de Blanco Moreno y también de su impacto sobre los públicos y demás, este puede ser un dato que podría ser significativo, no, pero se lo paso al costo porque me parece llamativo, al menos desde mi punto de vista. De la trayectoria general de Blanco Moreno me interesa también esta idea de que en realidad no es un oficialista en el sentido peyorativo del término. Yo creo que tiene razón. Tiene mucho de un escritor independiente, que incluso usted lo demuestra muy bien, es acusado de comunista en los 50, creo que por la cadena de García Balseca, ¿no? Que, bueno, acusaban de comunista hasta a que se moviera, ¿no? Pero esto es importante por dos razones. Una, es un mito que el gobierno mexicano controle todos los medios impresos. Tiene muchísima influencia, tiene un control efectivo sobre temas cruciales, pero hay muchos intersticios en la prensa que permiten personajes como Blanco Moreno, pero personajes de otro tipo, como Marcué Pardiñas o como el que usted quiera, que están presentes en la escena pública, pues, ¿no? Entonces, la idea de que este es un régimen totalitario en cuanto al control de los medios es absolutamente, ya a estas alturas, ridícula, ¿no? Les recomiendo mucho el libro de Benjamin Smith sobre
la prensa mexicana y la sociedad civil, que llega más o menos hasta 1976, que es también más o menos donde usted se estaciona, porque es un muy buen estudio que hace una diferenciación entre los medios impresos nacionales, Excelsior, El Universal, Heraldo, en donde a veces concurre Blanco Moreno, y los medios de provincia, que en la hipótesis de Benjamin Smith suelen ser un poco más libres de los controles políticos, ciertamente del centro, pero incluso de los gobernadores y de los hombres fuertes de los estados. Hay más fracturas, digamos, en el ámbito de la comunicación política en muchos diarios de provincia. Y yo le quería hacer una pregunta a este respecto. ¿Blanco Moreno está, como llamarían los gringos, sindicado? Es decir, sus columnas aparecen aparte de en Siempre, o etcétera, en algunos medios de provincia. Eso es importante para ver cuál es la difusión, ¿eh? Porque no necesariamente la revista siempre la van a comprar en México o en Tijuana, aunque probablemente tenga una circulación nacional, pero es probable que si reproducen en un medio importante en Tijuana o en Monterrey o en Juárez o en Tuxtla, su impacto sea todavía mayor. No lo sé cómo se manejaba eso, a lo mejor por ahí le aparece una noticia, ¿no? Pero también hay que ver, insisto, la diferenciación en el control gubernamental de los medios. Eso me parece que sigue siendo un punto muy importante. Entro un poco a la caracterización que hace de Blanco Moreno, Gerardo, porque hay algunos puntos muy interesantes. Usted lo coloca en el campo del conservadurismo. Blanco Moreno es un anticomunista, clarísimamente, pero no necesariamente es un conservador. Son dos cosas distintas. En el entorno de la Guerra Fría y en el entorno de la cultura política mexicana. Bueno, a mitad de los 50 lo acusan de comunista, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque está acusando a los cristeros y a García Balseca y todo este rollo. No es lo mismo ser anticomunista que ser conservador, y creo que en muchos sentidos, y además por la obra publicada de Blanco Moreno, no es un conservador. Solamente así se explica que tengo un libro sobre Villa, tengo un libro sobre Zapata, tengo un libro sobre Cárdenas. Entonces yo creo que ahí sí debe separar las categorías, ¿no? Hablando de Aarón, pues Raymond Aarón, uno puede decir que es un anticomunista, convencido, pero también es un liberal, que en el contexto francés no lo convierte en un conservador, pero sigue siendo un anticomunista. Pues hay que tener mucho cuidado porque los camaradas comunistas se apoderaron de los dos términos. Entonces lo monopolizan, entonces parece que si alguien se posiciona como anticomunista, automáticamente se está posicionando como conservador, y no es el caso. Y menos en una tradición de liberalismo popular tan fuerte como la que existe en México, ¿eh? Entonces yo creo que eso es algo que debe reflexionar, hablar con su director de tesis y quizás reposicionar dentro de la estrategia de su argumentación. Habla también de ciertos requiebres en la trayectoria de Blanco Moreno, ¿no? Incluso habla por ahí de un golpe de timón a partir de post-68 respecto a su obra previa. Vuelvo al argumento anterior, no sé si es un golpe de timón, yo creo que no, yo creo que es menos brusco, se sigue permaneciendo como un anticomunista, pero no necesariamente como un conservador. Pero aquí hay otro elemento muy importante, creo que es Skinner el que lo propone en alguno de sus trabajos, el historiador de las ideas, y es que no le pidamos a los autores un compromiso firmado respecto a la coherencia y la integridad de su rollo. Uno tiene derecho a cambiarlo, o sea, no, a nivel descriptivo cumpliría alguna función decir que hay un golpe de timón, pero no es una falencia, no es un error en la trayectoria de nadie en sí mismo, pues, ¿no? Hay que ver los términos. No le exijamos una coherencia a la obra de un autor que ninguna obra tiene, por lo demás. Eso es una petición de los que se vuelven fanáticos de una coherencia y de un orden, y etcétera. Pero eso generalmente no existe. Todo el mundo cambia de opinión, y más un escritor
como Blanco Moreno, que está tan expuesto a la opinión pública, como lo muestra usted muy bien en el tiroteo que se arman siempre sus lectores, que me parece muy afortunada la figura de rebelión de los lectores, ¿eh? Muy, muy afortunada, que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, es decir, la historia de los públicos. El público no es tan pasivo, el público está contestando, el público en un medio escrito tiene derecho a responder, cosa que en esos momentos en la televisión o en la radio no tenía posibilidades de responder, más que con el rating, digamos, ¿no? ¿Veo o no veo este programa? Entonces, más a mi favor en cuanto a que esa historia de los públicos se vuelve absolutamente fundamental para los 70. El público de Blanco Moreno es un conglomerado dentro de otros conglomerados que conforman esos públicos mexicanos, ¿no? Lo del psicologismo es muy interesante y ahora que lo plantea usted en el índice de la tesis, hablando de la posibilidad de que un psiquiatra haya participado en los interrogatorios, e incluso en la tortura de guerrilleros, por ejemplo, más importante es esto. Hay varias historias al respecto. Si usted ve la tesis, que ya va a ser pronto libro de Óscar Iván y Casa, de un estudiante del Colegio de México que yo dirigí, habla muy bien del cambio, del quiebre, hablando de quiebres, de una asociación de psicoanalistas argentinos respecto a los precaristas, los pobres urbanos, que cuando hay desalojos a finales de los 50 y los 60, los psicoanalistas, esa asociación de psicoanalistas se ha hecho un choro tremendo desde el punto de vista psicoanalítico, justificando la represión y la expulsión de los pobres urbanos de unos predios que habían ocupado. De manera muy interesante, en los 70, esa misma asociación de psicoanalistas se hace una autocrítica tremenda, diciendo, pues, ¿en qué estábamos pensando? Pues, ¿para qué les echamos a todo Freud encima si lo que requerían era suelo urbano, un lugar para vivir, ¿no? Sí, yo creo que la disciplina psicológica, la disciplina sobre todo psicoanalítica, pasa por un estremecimiento muy importante por los 60, y hay varios testimonios al respecto, y bueno, que usted lo coloque en el centro me parece muy afortunado. Yo esperaría, y le recomiendo mucho que vean, no me acuerdo si es el cuarto o quinto informe de Echeverría al Congreso, que sí lo ha de conocer, donde se echa todo ese rollo que no sé si Blanco Moreno luego recupera o Echeverría lo tomó de Blanco Moreno, no sé, de que los guerrilleros son guerrilleros porque son marihuanos, son homosexuales, son lesbianas, son promiscuos, etcétera. Eso lo dice en el informe. Y se convierte, creo que en un canon para ciertos sectores, ¿eh? Pero ahora me entra la duda de quién se le ocurrió primero, si a Blanco Moreno o a Echeverría, ¿no? Pero es muy interesante porque en esos momentos, como está diseñado el presidencialismo mexicano, que Echeverría le dé esa importancia en el centro del informe, tiene un peso político extraordinario, ¿eh? Entonces, quiere decir que hay una explicación que va por ese sentido y que va a asegurar y que va a desarrollar, digamos, con más sistematicidad el propio Blanco Moreno, pues, ¿no? Pero yo creo que tiene un gran tema. Es decir, no solamente de lo que usualmente llamamos ciencias sociales, ciencia política, sociología, antropología, etcétera, sino la relación conflictiva entre conflicto social y teorías y técnicas del yo o del ello, ¿no? Psicoanálisis, psicología, etcétera, realmente es un campo que hay que explorar, porque todavía en los 70, a finales de los 60 claramente, pero todavía en los 70 hay muchos resabios además dentro de este tipo de literatura, digamos, de psicólogos o psicoanalistas dándoselas de sociólogos, ¿no? De la filosofía del mexicano. Está muy entrada a los 70, todavía quedan, hay libros de la UNAM a finales de los 60 que están en la lógica de la filosofía de lo mexicano, ¿no? Eso yo lo pude estudiar en algún trabajo y quiere decir que el canon sociológico, antropológico que despersonaliza en este sentido, etcétera, todavía no está completamente asentado en las universidades. Y viene como anillo al dedo para legatos como el de Blanco Moreno o el de Luis Echeverría.
como quiera, ¿no? Que hay una patología del yo, o hay una patología de las relaciones del yo con el inconsciente, que repercuten u ocasionan o sugieren comportamientos patológicos en lo social, ¿no? Que por cierto por ahí andan todavía, no han desaparecido completamente. Lo que le quiero decir es que no está tan fuera de no es tan extravagante Blanco Moreno como podría parecer, y yo creo que usted le debe dar cierto beneficio de la duda al rodearlo de una discusión más amplia, en términos académicos y de historia del pensamiento social mexicano, del pensamiento psicológico, como se llama esa cosa, ¿no? Pero está muy bien que esté planteado en el centro, en el corazón de su tesis, y más o menos aparece en la ponencia. Pues básicamente es lo que yo tenía que decir. Me entusiasma su ponencia, pero me entusiasma mucho más su tesis, oiga, porque está padrísima. Y, 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 y digo, yo sé que hago una lectura sesgada porque es un tema que me interesa. Preguntándose sobre el impacto de estas críticas, de este tipo de enfoques entre psicológicos, psiquiátricos, etcétera, en la lectura, en la escritura de los guerrilleros, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es un experimento interesante el que se plantea. Yo le diría que en la liga, leyendo, bueno, casi me leí todo, por lo cual me deben dar una medalla, su periódico, ¿no? Que es durísimo leerlo, pues, ¿no? Son poco imaginativos desde el punto de vista ideológico los ligueros, ¿no? Muy poco imaginativos. Discuten sesgadamente ciertos conceptos de moda dentro de las ciencias sociales, no estoy seguro si tanto dentro de la psicología y eso, pero son como monotemáticos y arman la mirada de una manera, arman su discurso de una manera quizás muy ortodoxa en ese sentido, pues, ¿no? Pero vamos a ver qué resulta. A la larga yo creo que sería mucho mejor para ese tipo de alegatos la propia biografía de los guerrilleros, no tanto para darle razón a Blanco Moreno, sino para encontrar otras constantes, no esas que dice Blanco Moreno, pues, ¿no? Yo hasta diría que en algunos casos, contra lo que dice Echeverría y lo que dice Blanco Moreno, respecto a sus patologías del alma y demás, hay ciertos grupos de guerrilleros que son extremadamente puritanos, donde el peso del catolicismo, que es mi hipótesis, una de mis hipótesis más importantes, para muchos efectos es mayor incluso que el peso del marxismo. Entonces vamos a ver si de veras se quiebran con este enfoque psicológico los guerrilleros. Obviamente desde afuera sí se la está juzgando así. Yo lo felicito, Gerardo, porque sí está muy interesante. Una sugerencia de estilo nada más, eso consúltelo con su director y con la hoja de estilo de la Michoacana, pero no cierre o sea, no escribe como sociólogo, no diga Roberto Blanco Moreno, RBM, ¿no? No, diga Blanco Moreno, o todos los estrategias de estilo que usted tenga, y no diga Movimiento Armado Socialista más, sino diga guerrilleros, clandestinos, todo esto. Porque no es sociólogo, usted nos tiene que contar una historia y para eso hay que utilizar las palabras completas, ¿no? Porque le favorece mucho a la narración también. Pues muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Rodríguez Curi por su comentario. Antes de darle la palabra a Gerardo Baltasar para que le haga la réplica, le responda al comentario, les recuerdo a los participantes del seminario que pueden pedir la palabra con la función de levantar mano de Zoom o a través del chat. Igual para quienes nos siguen en YouTube, pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Y por favor, Gerardo, adelante. Muchas gracias. Bueno, una vez más, gracias por su lectura, doctor, comentarios, sugerencias. Ha sido de mucha utilidad este diálogo. Hay
algunas ideas que creo que necesitan replantearse. Le encuentro mucho sentido a los comentarios. Voy a intentar retomar algunas notas que fui haciendo. Me parece indispensable esta distinción entre las editoriales o los perfiles editoriales que usted dice. Hasta el momento es un vacío, ¿no?, que se tiene en la investigación. Estoy mucho más perdido con la editorial previa de Moeno que con Diana. Con Diana tengo la especulación que hay un perfil mucho más comercial y más afín, apostando, conectar con jóvenes, con lectores jóvenes. Eso es lo que creo, desde su materialidad. No estoy seguro si el relato de Moeno tenía esa misma intención de conectar con los jóvenes, es decir, no sé si lo que escribió, sí, quería comentar. Sí, sí, Gerardo, recuerde, por ejemplo, que Diana es que publica en México 100 años de soledad, ¿no? La primera edición en México de 100 años de soledad es de Diana, para dar una idea del tamaño de la... Yo creo que eso la forró de dinero para después. Perdón, sí, yo creo que es diferente Damex que Diana, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y tengo esa sospecha, un poco ahí me interesa eso, como mirar la competencia, ¿no? Entre los planteamientos de Moeno y otras, ¿no? Porque justo hay ahí una serie de apuestas editoriales en torno al legado de Ernesto Guevara de la Serna y coinciden, por ejemplo, su historia sobre Tlatelolco, la Tlatelolco, historia de una infamia, con las publicaciones de algunos muy conocidos, influyentes libros sobre el Che Guevara en el tiempo, ¿no? Incluso Moeno se refiere a la publicación del diario del Che Guevara en Bolivia por siglo XXI. Entonces, me parece que, o sea, es lo que aún no sé cómo amarrar. Eh, no le he dedicado tanto tiempo a leer estas obras sobre los revolucionarios mexicanos de Moeno, pero sin duda creo que está ahí presente eso. Y me gusta mucho esta categoría de la literatura Sanborns, porque creo que es justo la idea que tenía Moeno de disputar ese relato, ¿no? Y bueno, también como agregado sobre Editorial Diana, algo que no mencioné ahí es que Moeno, antes de publicar su historia de la estupidez política, en estos artículos que anticipan la publicación de esta obra en la revista Siempre, sustenta muchas de sus ideas en Jan Lartegay y su obra Los Guerrilleros, que fue publicada en México por la editorial Diana. Entonces es interesante ahí cómo no solamente es competir por los lectores, sino un propio mismo vehículo de debates o de influencias, ¿no? Las editoriales en las que estuvo Blanco Moen. Eso sin duda creo que se tiene que mirar ahí estos elementos de las editoriales. El estilo de Moeno también, creo que es un rasgo distintivo de él. Estoy con la idea de leer las novelas que él cita de estos intelectuales conversos. Cita a André Malraux, Guide, no sé si por ahí Arthur Koestler. Tampoco estoy seguro de que coincida ahí con el estilo, pero sí creo que hay algo ahí de eso. Algo que no se menciona, bueno, esto quizás es algo anecdótico, pero ahora me vino a la mente, es que Blanco Moeno es sobrino, pariente lejano de Querido Moeno, ¿no? El, el conocido personaje. Y bueno, el estilo de Moeno, él dice siempre ser autodidacta, ¿no? Entonces es otra cosa de la que él se jacta, que es autodidacta, o eso dice ser él. Entonces, sí, lo vuelve un poco complejo. O sea, las referencias que he podido ir detectando no son tan evidentes, pero sí, coincido en que hay que rascar en ese sentido. Sobre la pregunta de la influencia de Moeno quizás en algunos periódicos o espacios de provincia, por ejemplo, he detectado que su columna que se publicaba en la revista Siempre, un periódico local de Michoacán, La Voz de Michoacán, que es el periódico más importante, al menos en Morelia,
retoma las columnas de Moeno, y es interesante porque encontré unas notas en torno al movimiento del 66 en Morelia, que La Voz de Michoacán publica. Moeno vuelve con este relato de que son unos jóvenes inadaptados los que provocaron el disturbio acá en Morelia, en el movimiento estudiantil, y se publicó acá esa nota de Blanco Moeno. He encontrado un par más, entonces sí tenía una repercusión sus artículos que publicaba, al menos acá en Morelia. Y también es interesante esto porque, de hecho, el antecedente de Morelia para Moeno es importante en su historia sobre Tlatelolco. Él dice ahí que fue una especie de laboratorio el que el Estado mexicano ensayó en Morelia. Y también es interesante porque, para sustentar lo que dice sobre Morelia, Blanco Moeno cita a un periodista de La Voz de Michoacán, Romeo Ortega se llama, el que escribió una obra que es más o menos conocida, que se llama El Conflicto. Entonces es interesante, o sea, estaba allí al tanto Moeno de estas obras, de estos conflictos, digamos, regionales, y también yo sospecho que no solamente reproducían sus artículos acá en Morelia, sino quizás en otros periódicos de provincia. Me parece también muy puntual, muy interesante y muy útil la distinción entre conservadurismo y anticomunismo. A decir verdad, es algo que no lograba resolver y que tiene que ver también con una incapacidad, por eso me hace mucho sentido el comentario, con una incapacidad mía para entender, por ejemplo, el discurso del propio Estado, ¿no? Yo he visto los informes de gobierno y me llamaba la atención, digamos en términos generales, que hay un cuestionamiento al estado de cosas por parte del Estado mexicano mismo, o sea, como una serie de tareas pendientes que hay que revertir en los 70s. O sea, noto, yo a lo mejor digo algo medio aventurado, pero que el propio Luis Echeverría Álvarez se asume como revolucionario, como que hay que hacer, transformar demasiadas cosas, ¿no? Entonces, sí, no es conservador, sí anticomunista, y eso, bueno, le agradezco por esa anotación, me va a servir mucho. El golpe de timón también me parece interesante pensarlo, porque ahora que lo estaba escuchando, creo que sobre todo el cambio reside en los lectores, o sea, es como una idea ahí interesante. El cambio no es tanto en las ideas de Blanco Moeno, que ya de por sí eran inconsistentes y cambiantes, o sea, ya tenía golpes de timón desde antes, ¿no? Digámoslo así. Era en general eh, poco coherente toda su argumentación a lo largo de su obra. Eh, Cambiaba mucho de un artículo a otro, y creo que ahí quizás el golpe de timón, o el cambio, lo esbozo un poco al final, el cambio es más bien en la recepción o en la lectura que se tuvo, ¿no? Y creo que ahí el 68 es fundamental, o al menos esa sería una idea que aparece ahí en el texto como implícita, porque de hecho después del 68, o en ese mismo marco, es cuando Moeno se comienza a preocupar por acontecimientos más relacionados con las protestas juveniles y posteriormente con la emergencia de las guerrillas, ¿no? Es muy llamativo cuando se cuestiona si acaso hay más jóvenes seguidores de el Che Guevara que de Zapata, ¿no? Y cuestiona eso lleva quizás a otro debate que tal vez más adelante salga, que tiene que ver con la selección de cartas. Él mismo cuestiona la selección de cartas. O sea, tal vez ahí habría que problematizar qué tanto fue neutral alguien como José Pajes Yergo, el director de la revista, al seleccionar cartas, o qué tanto las empleaba él mismo contra Moeno. No lo sé, es algo que se podría ahí tal vez explorar para entender mejor este cambio en las lecturas. También sobre la psicología, el cuarto informe de gobierno de Luis Echeverría Álvarez y todo el peso que pudo haber tenido esta psicología, psicoanálisis, psiquiatría en el Estado, es algo que a mí me interesa mucho. Bueno, yo soy licenciado en psicología, entonces como que esos temas me llaman.
en la tesis de maestría hablé sobre todo del psicologismo en Blanco Moreno, entonces era algo que estaba buscando no repetir, pero sí creo que se debe de explotar más desde la óptica que usted planteó, porque está muy presente en el Estado, ¿no? Estos libelos, el móndrigo, el guerrillero, hasta qué pasó, qué poca madera la de José Santos Valdés, recurren a estos elementos psicologistas, ¿no? En qué poca madera de José Santos Valdés empieza con algo así como: he recobrado la razón, por fin pude salir del manicomio que era el comunismo, ¿no? Refiriéndose a este relato supuestamente elaborado por un antiguo guerrillero, ¿no? O el Móndrigo, que cita explícitamente a Freud y a algunos otros psicoanalistas. Y sí, no fue el único espacio, el Estado mexicano, la revista Plural, en algunos artículos aluden a estas ideas psicologistas también para entender las guerrillas latinoamericanas. Entonces es algo que está muy presente ahí. Quisiera explorar los archivos de IPS, de FS, para poder mirar esto justamente. ¿Quién retoma a quién? Sí. No sé. Está el micrófono cerrado. Perdón. Es que es muy interesante esto, Gerardo, porque, perdón que interrumpa, es la última vez, pero también desde la izquierda se está haciendo un experimento con Fromm y con Marcuse, que son lectores de Freud. Y bueno, en el caso de Fromm es un psicoanalista, ¿no? Entonces, está de los dos lados esta irrupción, digamos, de categorías psicoanalíticas en la explicación del malestar juvenil o más ampliamente dicho, ¿no? Entonces yo creo que es un buen juego el que usted tiene ahí entre manos. Bueno, ya última vez. No, adelante. Pues, incluso ahora mismo recuerdo, se especula mucho por la pluma que estaba detrás de las columnas firmadas con seudónimos del periódico La Prensa, El Sembrador y se me va el nombre de la otra, Política en Rocas o algo así, que tienen un discurso abiertamente psicologista, y esto, bueno, lo ha detectado Jacinto Rodríguez Munguía, y se especula que es Emilio Uranga, ¿no?, el que está ahí detrás de esta columna. Bueno, yo no entro tanto en ese debate de quién está detrás de la publicación de los libelos, porque en todo caso lo que me parece que revelan es que estuvo circulando pues este conjunto de ideas y bueno, quizás yo asumo como muy difícil de comprobar quién estaba detrás de estos libelos o de estas columnas firmadas con seudónimos, pero en todo caso me parece interesante mirar eso, la circulación, la utilidad que tuvieron estas ideas en el debate público. Y bueno, es lo que diría todo por ahora. Y bueno, también gracias por el comentario respecto al estilo. En realidad es como algo que sí que voy a trabajar ahí al respecto de las abreviaturas. Muchas gracias, Gerardo, por tu respuesta. Vamos a abrir la ronda de discusión al resto del seminario. Pidió la palabra en primer lugar Brenda Belén Castillo. Les recuerdo a los demás que pueden levantar la mano o pedir la palabra por el chat. Gracias. Gerardo, espérame. ¿Sabes que a veces te vas a negro y quedas como si fueras una sombra? Sí, eso, perfecto. Adelante, Brenda, y después Jaime. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Gerardo, por tu texto. Es algo que disfruté mucho de leer. Yo en realidad soy argentina y bueno, en realidad trato de leer como cosas que están como en el contexto de los 60, 70. Y bueno, las derechas o estas posiciones más conservadoras es algo que no tengo mucho conocimiento. En realidad yo tenía dos comentarios o preguntas para hacerte. Una es en relación a 2 o 3 actores que mencionas en la página 11, que yo, como soy de otro país, no conozco tanto, y es cuando mencionas
que él tiene una discusión en la revista con Humberto Holguín, y otra cuestión en la que me llamó la atención es cuando haces este apartado de lectores contra el psicologicismo, que decís que hay un cierto consenso en la historiografía del movimiento armado socialista en México, al considerar los sucesos del 2 de octubre del 68 como un importante detonante del surgimiento de las guerrillas. Yo me puedo estar equivocando, ¿no? Pero tengo entendido que para antes del 68, lo que viene a decir Adela Cedillo es que hay más de 30 organizaciones armadas ya accionando en diferentes países de México. Tengo entendido que también hay antecedentes con lo que fue el movimiento de médicos y de ferrocarrileros. Digo, por ahí yo no lo pondría como el inicio de un detonante de las organizaciones armadas, sino que mostraría una serie de elementos previos. También entiendo que es el capítulo de una tesis y por ahí eso podría ser un comentario más útil si se tratara de un artículo y dependiendo en la revista donde publiques, ¿no? Pero esas fueron como cuestiones contextuales que no sé si te sirven, pero por lo menos a mí, que teniendo una lectura tan externa, a lo mejor te sirven de algo. Pero bueno, felicitaciones por el texto y está muy bueno el trabajo. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Aimer Granados, por favor. Gracias, Regina. Bueno, también gracias, por supuesto, a Gerardo, a los comentarios de Ariel, por supuesto. Yo me uno a las felicitaciones, Gerardo. Y mientras Ariel hacía esta interesante reflexión a propósito de una historia política más plural, esta idea del público fragmentado, que es muy, muy interesante, yo trataba de reflexionar para mi molino la historia intelectual, la historia de la cultura de los impresos, del libro, en fin. ¿En qué términos? En que justamente en este periodo de los 60, de los 70, esta historia intelectual, esta historia del mundo de la edición, esta historiografía mejor latinoamericana, ha caminado especialmente sobre las prácticas culturales de la izquierda, ¿no? Y de eso que en el contexto latinoamericano empezó a emerger como la nueva izquierda latinoamericana, sus publicaciones, sus intelectuales, sus espacios de sociabilidad. Y entonces, de pronto, con tu personaje y con tu tesis, nos encontramos, digamos, también en esta idea de Ariel, reclamando efectivamente también una historia intelectual, una historia del libro mucho más plural, de muchas voces, que cubra, digamos, todo el espectro ideológico, en fin. Eso me parece también interesante subrayar. Bueno, yo tengo como tres preguntas muy puntuales, Gerardo. En tu presentación sí me quedó un poco más claro que, porque yo extrañé como una reflexión a propósito del intelectual, Mujeno, que representaba, ¿no? En ese momento en que tú lo estudias, porque es un momento en que, digamos, los intelectuales en Europa es como la última generación, me refiero a Sartre, a Aron, a Simone de Beauvoir, a toda esa generación que son casi que los últimos en el siglo XX que con insistencia tienen un compromiso social y político, ¿no?
y luego aplicando esa fórmula de principios de siglo de la traición de los intelectuales, pues el campo intelectual en el último cuarto del siglo XX, pues es bastante complicado de definir. Y entonces, en función del compromiso político y social, de la denuncia, ¿no? Que sí los hay, pero digamos, esto se ha perdido como mucho, y esto se ha desdoblado en muchas figuras del intelectual. Pero bueno, a mí como que me hacía falta una reflexión en esos términos, Gerardo, de qué representa este hombre. Me queda un poco más claro en tu presentación y en los comentarios de Ariel y en tu réplica, esto del intelectual oficialista, sí, entre comillas, pero es un personaje muy enriquecedor, digamos, en términos de tratar de definir y percibir que es un intelectual de derechas, por decirlo de alguna manera, en los 60 y los 70, porque es nacionalista, imperialista, es liberal conservador, es anticomunista, por momentos es oficialista y por momentos es tenido como comunista. Entonces, como que y claro, y luego es editor, hasta cantante aparece en tu cuadro de actividades de este hombre, hasta cantante, ¿no? Editor, escritor, periodista, pensador. Entonces yo creo que haría falta una reflexión ahí un poco más teórica, más allá de describir los oficios. ¿Qué representa este hombre, digamos, en el espectro de los intelectuales en ese momento, ¿no? Mexicanos, por supuesto, quizás latinoamericanos y con estas referencias europeas a Francia, en fin, no lo sé. La segunda pregunta me salta en relación con la revista, con Siempre. Los que nos hemos acercado al estudio de las revistas, Gerardo, bueno, pues hay cierto consenso en función de que las revistas son un espacio de sociabilidad importante en donde coinciden pues generaciones, intereses, condiciones de enunciación, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo haber sido jurado de una tesis de maestría en la UAM Iztapalapa de la revista Siempre, y a ver si la buscas y reflexionas un poco más, porque creo que ese es otro pivote, otro basamento institucional de impreso, de poder circular sus ideas que tiene este hombre, ¿no? A pesar de que al final se pelea con el director. Y entonces, ¿qué es esta revista? También en ese espectro ideológico, ¿no? Yo la tengo más hacia la izquierda. No sé, Ariel, que es mucho más versado, pero de pronto le da cabida a este singular personaje, ¿no? Es como también desde donde se enuncia, ¿no? Y eso lleva justamente a esa, celebro lo de Ariel, ese público fragmentado. Y la tercera pregunta en torno al psicologismo. Como que hay una constante. Ariel te hacía ver cómo los del el Hiperión está de alguna manera teniendo ecos, y todavía en los 80, Roger Bartra, desde una tradición de izquierda, pues La jaula de la melancolía, su otro libro, Oficio Mexicano, como que en la historia intelectual mexicana esta introspección, esta constante mirada, que cuando uno no es mexicano por nacimiento, sí lo ve mucho, muy constante en la historia del pensamiento mexicano. Bueno, hasta ahí mis preguntas, mis comentarios. Gracias.
Muchas gracias, Aimer. Para cerrar esta ronda, le damos la palabra a la doctora Kenia Bello y después contestará Gerardo. Adelante, Kenia. Buenas tardes a todos. Quisiera decirle a Gerardo que me pareció pues muy afortunado conocer su trabajo y que me sumo a las felicitaciones que le hizo el doctor Rodríguez Curi. O sea, encontré un texto bastante sólido, reflexivo en términos historiográficos y que deja con ganas de conocer más de lo que has publicado antes y el resultado final de esta tesis, que seguro está haciendo aportaciones, como ya se ha platicado en la sesión. De entrada, por ejemplo, a mí, pues que llevo algunos años trabajando la historia de la edición en México en el siglo XX, pues me sorprendió la existencia de Libro Mexicano Editores, que no tenía para nada en el radar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en ese mapa colectivo que estamos haciendo, va a ser muy importante lo que aportes. Y decías al inicio, en tu exposición, que sabes muy poco, pero por favor no te lo guardes, si lo puedes compartir con nosotros, ¿no? Darnos un poquito más de referentes sobre esta editorial sería muy bueno, porque con todas las virtudes de tu texto, bueno, de ese capítulo que estás construyendo, creo que donde, por lo menos es mi apreciación, donde más se puede trabajar todavía es a nivel precisamente de la historia editorial. Entiendo que tu proyecto se mueve como en tres campos historiográficos, en la conjunción de tres aspectos, la historia política, la historia intelectual y la historia de la edición, ¿no? Y cómo a través de esos lentes poder explicar una figura, la producción y la recepción de Roberto Blanco Moeno. Y entonces justamente, pues Diana figura poco, aunque sea muy poco lo que sabes sobre Libromex, pues sería bueno que eso estuviera en el capítulo para orientarnos y no solo caracterizar lo que sea posible, lo que sea pertinente sobre esas editoriales, también retomar diálogos con gente que ha estado trabajando desde la historia de la edición en el periodo, ¿no? Aunque no estrictamente sobre el anticomunismo, pero bueno, Gustavo Sorá, ¿no? Que tiene trabajo sobre el fondo, sobre siglo XXI, sobre siglo XXI también se publicó hace no mucho tiempo y tú lo puedes descargar, el libro electrónico de Erwin Nova, un libro sobre Arnaldo Orfila, el que tuvo mucho trabajo en el archivo del siglo XXI. Y a propósito de la editorial Era, José Carlos Reyes y su tesis de maestría en el CIDE, ¿no? O sea, creo que es bibliografía que pudiera enriquecer tu reflexión a nivel justo de lo que se decía, ¿no? De estos nichos, de estos públicos fragmentados, pues entender un poco más ese campo editorial en sus, digamos, en sus polos de tensión. Y a ese respecto, pues justo creo que un trabajo verdaderamente integral entre lo intelectual y lo editorial tendría que explicarnos quién lo editó, cómo lo editó, para que entendamos mejor la circulación de sus ideas, ¿no? O sea, creo que la parte de las publicaciones periódicas, la comunidad lectora con la que interactuó, está mucho más desarrollada que la parte que tiene que ver con sus libros, las propias colecciones, ¿no? Y bueno, sería bueno seguirlo explorando, fortalecería, ¿no? También, pues, en función de tus propios objetivos en la investigación. Y justo yo quisiera agregar, yo tengo un trabajo inacabado con la serie popular de la editorial Era, y te leí con mucho interés porque yo estaba bastante perdida, o sea, no sabía muy bien con quién dialogar, ¿no? Sobre los fenómenos que estaba viendo, pero ahora que tú mostraste otro ámbito, otro polo ideológico, bueno, pues ya me doy una idea más completa del universo de lecturas, de las comunidades lectoras que había en la década de los 60, porque, pues bueno, entiendo que la editorial Era está publicando
justo otras cosas, quiere generar otras discusiones. Y en la serie popular, que aquí voy a poner, ya los he mostrado en algunas otras ocasiones, pero bueno, están muy bonitos. Pues la serie popular está buscando lectores en la universidad, a los universitarios de diferentes carreras, sobre todo de ciencias sociales, a sindicalistas, ¿no? Es un esfuerzo de esta editorial que surgió en 1960, la colección surgió en 69, para abaratar sus libros, y es de la colección que más ejemplares vendían, precisamente porque los abarataron, ¿no? Y bueno, creo ahí que tener esta perspectiva mucho más amplia de otras prácticas editoriales, otras fórmulas que están siendo exitosas en el periodo, puede ayudar a afinar tu análisis, porque con eso paso a la siguiente cuestión que te quería plantear. Veo tu interés por incorporar el análisis material a lo que estás trabajando, pero ese análisis de la materialidad, por ejemplo, no utiliza lo que pones en tu tabla sobre los tirajes, ¿no? Ahí creo que esa información está desaprovechada. También mencionas algunas cosas sobre los diseñadores, pero tampoco se profundiza mucho en eso. Y la pregunta sería, ¿para qué quieres abordar la materialidad? O sea, ¿eso qué te va a permitir establecer? Por ejemplo, yo te diría, o sea, justo acá el diseñador es Vicente Rojo, ¿no? Y es un lenguaje visual bastante importante en la época. Rojo no solo está diseñando las portadas de Era, está diseñando las portadas de otras colecciones, diseña carteles en la universidad, o sea, era una época en muchos espacios tú volteabas a ver los diseños de Rojo, pero eso para qué lo quieres saber, ¿no? O sea, ¿qué te va a permitir caracterizar? Y yo diría que nos debería permitir entender las prácticas editoriales, las fórmulas que rodearon la publicación de la obra de Blanco Moeno, ¿no? O sea, porque si no, entonces sigue apareciendo que ese ha sido un cuestionamiento a la historia intelectual, pues como un fenómeno vinculado a un solo agente, cuando en realidad hay una cadena de agentes que hacen posible la circulación de un determinado pensamiento, ¿no? Entonces, para darle más concreción a eso, yo sugiero pues que sí, justo pienses, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo el análisis material y exactamente qué voy a retomar a propósito de la materialidad? Fíjate que en septiembre del año pasado, y la sesión está en nuestro canal de YouTube, tuvimos una conversación a propósito de historia intelectual, soportes, materialidades, y bueno, pues si te sirve de algo, por ahí anda en nuestros archivos. Y bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Te damos la palabra, Gerardo, para que respondas, y después de la respuesta abrimos otra ronda para quienes gusten participar, iniciando con Elvia Montes de Oca. Adelante, Gerardo. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, todas por sus preguntas. Han sido de mucha utilidad y creo que generan muchos elementos. Hay algunos para los que no tengo una respuesta muy contundente. Voy con las preguntas de Brenda. Humberto Holguín, la verdad no me di a la tarea de investigar mucho sobre este personaje. Ahí la importancia de este Humberto Holguín, que fue un colaborador de diferentes publicaciones y de la revista Impacto, radica en que es la respuesta que Moeno tiene ante un artículo de Humberto Holguín sobre una lectura a propósito de un conflicto durante el cardenismo, es que Regino Pagés Yergo, el director de esta revista, invita, luego de que Moeno mandara esta carta, lo invita como colaborador a la revista. Pero siendo honesto, no tengo mucha información sobre este personaje, Humberto Holguín. Y respecto a el estallido del movimiento armado socialista en los 70s o previo al 68,
Sí, de acuerdo, es algo que hay que precisar, o sea, el primer acontecimiento del que se tiene noticia hasta el momento en el que participaron de manera pública las guerrillas de inspiración socialista en México es el asalto al cuartel Madera, al asalto, perdón, al cuartel militar en Ciudad Madera, aunque de hecho ya desde antes había ahí organizaciones que se reunían clandestinamente, etcétera. A lo que me refiero un poco es al desarrollo como fenómeno, digamos, que agrupó a diferentes organizaciones en mayor número, ¿no? Durante los 70s. Y esta idea de que se detona luego del movimiento del 68 y luego del movimiento o la represión violenta el 10 de junio, el jueves de Corpus, en efecto es imprecisa, pero es lo que los propios guerrilleros refieren, ¿no? Como por ahí se decía en algún otro comentario. Pero sí, digamos que en honor a la verdad, hay guerrillas previas a estos episodios, ¿no? Y bueno, gracias por las preguntas. Las preguntas de Aimer, el doctor Aimer. Yo, para ser honesto, sobre la falta de una reflexión sobre el intelectual, es una de las también vacíos que miraba, que hacía falta toda una problematización en torno a Blanco Moeno. Me rehusaba un poco a hacerla desde ya, porque creo que aún no tengo muy claro precisamente eso, qué papel jugó él en torno a su labor de intelectual, ¿no? Y bueno, hay una serie de debates muy amplios. Estoy pensando, por ejemplo, en los primeros capítulos de obras de Carlos Illades, ¿no? Problematiza ahí en torno a todas las categorías y nociones que se pueden recuperar para entender la labor de los intelectuales en México. Pero para ser honesto, aún no tengo muy claro cuál puede ser de mayor utilidad con Roberto Blanco Moeno. Estoy, por ejemplo, rastreando ahí algunas reflexiones de Mariano Zarowski, que también ha estado por acá en algunos otros momentos. Y, por ejemplo, él se refiere de modo muy interesante a la labor de Armand Matelar, ¿no? Claro, un intelectual ligado a las izquierdas, pero creo que lo entiende como un intelectual múltiple por la diversidad de tareas que cumplía y los diferentes espacios de enunciación en los que aparecía, vinculado a ciertas organizaciones de la izquierda radical, pero también como un investigador adscrito a una universidad muy seria, publicando también en revistas de corte militante, asociado con organizaciones de izquierdas. Entonces creo que un poco la cualidad o la labor intelectual de Moeno se debe de entender más o menos bajo esa tesitura, ¿no? Un intelectual múltiple, diverso. O también, por ejemplo, pienso en los recursos, un poco para darle la vuelta a esta categorización, que no quiero ser tan tajante con Roberto Blanco Moeno, a lo que por ejemplo, Diego Pereira también plantea los recursos de los intelectuales, más allá de esta categorización al respecto de su labor intelectual, mirar todos los recursos que rodean esta labor. Y ese es un aspecto que me parece interesante de Blanco Moeno, pero espero poder trabajar más en esa reflexión que sin duda hace falta ahí incorporar. Sobre la revista Siempre, también concuerdo, es muy interesante poder integrar el perfil, la cierta tendencia editorial que pudiera tener esta revista para poder contextualizar mejor el debate, ¿no? De hecho, que es yo creo que uno de los puntos fundamentales en el capítulo, en torno a los lectores. Y creo que este fenómeno que se da de los lectores en la revista Siempre, la rebelión de los lectores, solamente podía darse en un espacio como la revista Siempre, que en efecto se asocia con una cierta tradición en el momento más de las izquierdas, ¿no? Intelectuales muy importantes de las izquierdas en México escriben, Carlos Pereira, bueno, quizás no tan cercanos a las izquierdas, pero que sí veían con
simpatías los movimientos sociales en México, como Carlos Monsiváis también, sobre todo en el suplemento La Cultura en México, se agrupaban ahí. Blanco Moeno, precisamente lo que me parece llamativo es que se mueve fuera de este circuito de intelectuales más connotados, con mayor consistencia ideológica, pero sin duda es interesante ahí, ¿no? Y que parece ser, o sea, lo que se plantea sobre la revista siempre es que era esa la apuesta de José Pagés Yergo, ¿no? Conjuntar en un espacio plural, abierto, para diferentes tendencias ideológicas, un espacio de debates, ¿no? Eso es lo que yo creo que va por ahí la lectura de la revista siempre. Un propio Pagés Yergo que era de tendencias filonazis, ¿no? Durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante también la propia actividad de José Pagés Yergo previo a estos años. Y respecto al psicologismo, hay ahí también una beta que no sé hasta qué tanto, no sé qué tanto me pueda, digamos que, desviar, porque sin duda Moeno retoma bastante las discusiones de la filosofía de lo mexicano, filosofía del mexicano. En algunas obras cita a Octavio Paz, discute con él, y no solo a él, sino a otros psicólogos que quizás no formaron parte de los más reconocidos intelectuales de aquellas discusiones, o sea, no formaban parte del grupo Hiperión, ni discutían con ellos, pero sí abrevaban de ahí también, y son citados por Moeno. Entonces, sí me parece ahí que quizás mencionar, ¿no? Como una posible determinante o condicionante, antecedente, le vendría bien ahí al trabajo, no omitir esa posible influencia del debate previo, ¿no? Tan influyente de la filosofía del mexicano. Con las preguntas de Kenia, aquí con mucha pena debo decir que no conozco prácticamente nada, o sea, cuando decía prácticamente nada era de que no sé en realidad gran cosa sobre Libromex Editores. Moeno, eso sí es interesante, voy a terminar de leer todos los libros de Moeno para ver si por ahí sale algo más, porque él se refiere a unos libreros españoles en tono muy de agradecimiento, y se refiere a ellos como los libreros más generosos que ha tenido este país, ¿no? Pero no sé a quiénes se refiera, no sé si se refiere a que le prestaban libros, les compraba libros, o quizás impulsaron algún proyecto editorial. Sin duda, o sea, estoy de acuerdo en que la parte de los perfiles editoriales es quizás la que haga falta más trabajo en torno a las fuentes primarias, y en buena medida debo reconocer que es porque no sé muy bien aún dónde hay que buscar esa información. Entonces sí, también, bueno, aprovechando ahí la cuestión de la comunidad de lectores y cómo ver este elemento, un poco lo que he podido detectar intento desarrollarlo más en otro capítulo, que es el de la colección Duda Semanal, y con la editorial Posada, es que yo estoy especulando con que hay un incremento importante en la comunidad lectora entre 60, 70, por la cantidad de libros de bolsillo, materiales impresos que estaban circulando. O sea, la propia editorial Posada, al parecer, podía mantener un cierto margen en torno a sus posturas políticas, porque era un éxito de ventas, ¿no? Bueno, era la casa editorial de Ríos. He podido entrevistar allí a los hijos de Guillermo Mendizábal, que era el dueño y director de esta editorial, y bueno, un poco apuntan hacia eso, y los diferentes testimonios además dicen de que esto pasaba con la editorial Posada. Pero para las otras editoriales, ahí sí reconozco que no tengo mucha claridad al respecto de qué pasó ahí. Y respecto a la cuestión del análisis material o por qué abordar la materialidad,
creo que sí, también ahí carezco de muchas herramientas metodológicas. Hay datos por ahí que todavía no encuentro, que me parecería muy valioso poder encontrar información al respecto. Por ejemplo, el diseñador de la portada, contraportada de todo el diseño de Historia de la Estupidez Política, que es el único libro de los que tengo de Moeno que cuenta con un dato de que alguien diseñó la imagen, digamos, la exterioridad de esta obra, pero no tengo datos al respecto, y que es yo lo entiendo como toda una apuesta visual que permite posicionar una determinada idea ante el texto que se va a leer. Un libro que en la portada muestra un muro bastante deteriorado, grafiteado, con los nombres de Marx, Bakunin, Engels, Trotsky y todos los teóricos marxistas clásicos. Creo que proyecta una idea determinada, ¿no? Y así con las obras de Moeno, que también creo que hace falta un análisis más detallado. Para ser honesto, mi propio director de tesis ya me había insistido en este punto y es algo que espero poder trabajar más adelante. Es lo que podría decir por ahora. Podría ser una breve anotación. Es que cuando intervine y escuchándote, se me olvidó concluir con lo de los tirajes. Te decía que tu tabla tiene información interesante que todavía puedes explotar e integrar mejor. Veía ahí unas tendencias y coincido contigo. Para la década de los 60 y los 70 hay un aumento de lectores en México porque ya dieron fruto las políticas educativas, las campañas de alfabetización, ¿no? Y los tirajes de la serie popular de Era son iguales, 5, 6,000, por ejemplo, de los primeros libros que tuvieron, uno de Fernando Benítez, La batalla sobre Cuba, imprimieron 5,000 y se agotó rápidamente ese primer tiraje y era muy normal que tuvieran este tipo de tirajes. Y si tú lo ves en perspectiva, también te recomendaría por ahí, con Marina Garone coordinamos un libro que se llama El libro multiplicado, ¿no? Sobre historia de la edición en México en el siglo XX. Hablamos de alfabetización, de otro tipo de fenómenos editoriales, te puede ser de utilidad. O sea, las colecciones fueron evolucionando de manera muy importante en el siglo XX, pero tú tienes a la SEP tirando 40,000 ejemplares en la década de 1940, ¿no? Luego, editoriales privadas que se van por el libro de bolsillo, como Era, como Diana, como Siglo XXI, están tirando 5,000, más o menos, 6,000, pero luego tú tienes un dato impresionante, 14,000 ejemplares 1970, Diana. Es un montón, muchísimo. Habría que explicar eso, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Sí, bueno, continuamos con la discusión. Voy a darle la palabra a Elvia Montes de Oca, después a Sebastián Rivera Mir, y si se une alguien más que me avise. Por favor, Elvia, adelante. Gracias, espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien, gracias. Yo quiero unirme a las felicitaciones que le han enviado a Gerardo. Me parece interesante su trabajo y más viendo al menos los títulos de los capítulos que van a integrar todo. Sería bueno conocerlo al final. Yo quisiera saber más sobre el autor, porque aunque por ahí en la presentación apareció la palabra autodidacta, a mí me dice poco realmente. Yo quisiera saber cuál fue su formación académica, cuáles fueron las influencias teóricas y no estarlas deduciendo de sus trabajos, que son múltiples y variados, sino si se puede rastrear estas influencias teóricas que tuvo, aunque él se denomine autodidacta. Yo creo que debe de haber mucho más de fondo. Yo, por ejemplo, le encuentro entre las influencias algo relacionado con el funcionalismo social de Durkheim o de Parsons, es decir, cómo ve a los revolucionarios como inadaptados, como enfermos, como lo anómalo. Entonces, frente a lo normal, frente a lo sano,
esta ubicación de las funciones que se realizan en la sociedad de acuerdo a un esquema semejante al cuerpo humano. Entonces, si se puede rastrear cuáles fueron esas influencias, no las que él tuvo en quién y cómo, sino dada la heterogeneidad, se habla de 25 libros, y la variedad de su producción, de sus labores, hasta locutor fue, no por ser menos, pero hasta eso fue. Entonces, entre tantos trabajos, ¿cuáles fueron las principales influencias, repito, teóricas? ¿Cuál fue su formación académica que le permite hablar de tanto y de todo? Y que le permite hacer todo y todo. Entonces, quisiera yo conocer más sobre el autor. Me quedó en este capítulo. Tal vez esto se subsane en los anteriores y en los posteriores, pero me quedó una pobre imagen de él en su carácter académico e ideológico, formativo. Gracias. Gracias, Sebastián Rivera Mir, por favor. Gracias, doctora Regina Tapia. Dulce Regina Tapia, por darme la palabra. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por el texto. Gracias a Ariel por los comentarios. Me pareció muy interesante la discusión, me pareció muy interesante también el texto. Muy armado, muy bien armado. Incluso, y hay algo que tiene que ver con mi comentario, está armado como si fuera un texto independiente. O sea, el texto no tiene referencias diciendo, por ejemplo, bueno, y esto que vimos en la introducción, que podría ser donde se subsanara, por ejemplo, el tema de la discusión sobre los intelectuales, o así, digamos, eso me pareció, después que terminé de leerlo, me parecía como algo interesante, me parece un poco extraño, sí, creo que ahí habría que pensar como algunos vínculos con los capítulos anteriores, y como algunas de estas preguntas que se hacen se van a resolver en ello. Porque a veces aquí en el seminario recibimos generalmente artículos, y ahora que estamos discutiendo un capítulo, me parece que está mucho más armado que algunos de los artículos que recibimos, pero mucho menos en términos de lo que significa un capítulo de tesis, donde además tienes una extensión que a veces pues, puede superar con mucho la extensión que puede tener un artículo, entonces te podemos pedir más cosas. Eso es algo así como importante. Y yo tengo tres comentarios generales y que un poco abonan en la dirección de pensarlo como tesis, y que yo no sé si los capítulos anteriores tenga esta relación, pero aquí tu tesis apunta hacia una trinchera donde hay una batalla por un lector. Entonces, ese es el título, digamos, y después vienen unos subtítulos. Entonces, yo me preguntaba si aquí no es necesario abundar en el lector, no es necesario ahondar en la explicación sobre quiénes son los lectores, y no tanto, porque finalmente el sujeto que está puesto en cuestión, o por lo menos es la idea que me queda a mí desde la leída, digamos, del título y del índice, es el lector. Y entonces, a mí me gustaría saber quiénes son. Una explicación, claro, tenemos algunas cosas, pero en realidad, por ejemplo, tú dices, bueno, es que se les recortó el espacio y entonces los lectores se quejaron. Y son finalmente los lectores los que ganan esta batalla, digamos. Pero yo creo que sería importante contra quién pierde este sujeto, contra quiénes ganan esa batalla, de dónde vienen, que haya una especie de rastreo más o menos generalizado de quiénes son, a lo largo, digamos, del capítulo, porque finalmente, insisto, eso me pareciera que es el centro de a donde nos lleva el título de tu tesis. Y en ese sentido, algo que tú dijiste, y es que es el debate por las cartas, este conflicto que tiene, bueno, con el editor, el director, digamos, porque lo está acosando. Eso sería raro, digamos, encuentro sumamente raro esa situación tan tensa. Creo que habría que explotarla con mayor profundidad, digamos. O sea, eso le pasa a otro sujeto también dentro de la misma publicación. ¿Por qué? ¿Cómo se está dando? ¿Qué situación está gatillando eso? Creo que hay muchas preguntas que abonen en el sentido de la tesis. Tal vez no tanto en el sentido
del capítulo, pero sí en el sentido de la tesis, de ver cómo se está dando esta batalla por los lectores. ¿Cuánto espacio tienen respecto al resto? Podríamos comparar, por ejemplo, cuánto espacio tiene Moeno en relación a las cartas que está recibiendo y cómo eso va evolucionando en el tiempo. Entonces serían preguntas que tienen mucha relación con tu tesis. Ahora, la otra tiene que ver con el campo sí. Y yo tengo una, para más o menos los que no saben, pero yo leí la tesis de maestría de Gerardo, y entonces ya sé que lo del campo sí es fundamental para él. Pero me preguntaba, después pensando en tu tesis, ¿cuál es el avance que este capítulo nos permite respecto a eso, respecto al campo sí? Porque, claro, eventualmente nos aparecen algunos sujetos, nos aparecen algunas problemáticas, pero yo tendría que poner tu capítulo en ese otro contexto de cómo se está desarrollando. Y yo no sé si significa un avance, o realmente estás, pues, de alguna manera, volviendo a cosas que ya nos han mostrado. Entonces yo esperaría de este capítulo algo que fuera más allá, que nos permitiera como tener un conocimiento mucho más fino. Y en ese sentido, creo que habría que hacer un esfuerzo por relacionarlo, por ver qué significa este capítulo en el avance de ese contexto que ya vienes investigando. O sea, ¿por qué me debería leer esta nueva tesis para saber del campo sí y no la anterior? Que me parece que está mucho más desarrollado este elemento. Y aquí aparecen cosas, pero en realidad pues, no sé si mucho. Y lo último que tiene que ver con algo que se ha planteado y que planteaba Kenia, yo creo que habría que rastrear en particular el concepto de bestseller y cómo se van construyendo los bestsellers. Más que en realidad las editoriales, porque eso yo creo que te alejaría, habría que ver qué es un bestseller y qué significa para cómo se construye. Porque este sujeto pareciera alguien que está más al tanto, digamos, de la construcción del bestseller que cualquier otra cosa. O sea, es una figura muy ahí particular. Y en ese sentido, yo te recomendaría mucho la lectura de José Luis de Diego, que ha trabajado sobre la aparición del bestseller, porque nosotros tendemos a pensar que hay un bestseller desde hace mucho tiempo, y en realidad es precisamente una figura que se va construyendo particularmente en las fines de la década del 50, principios de la década del 60. Y la idea del escritor que puede subsistir a partir del bestseller, y su vinculación con otros medios de comunicación. Entonces creo que ahí sí es importante pensar esa figura, pensar el bestseller, pensar por qué estos tirajes tan altos de libros nos lleva precisamente a esa idea de cómo se está de alguna manera elaborando la noción de bestseller, de autor de bestseller, y ahí pues, te abres también un poco a lo que está planteando Ezequiel Saperstein, y que está viendo esa relación, José Luis de Diego, Ezequiel Saperstein, ambos están en la idea de que los autores finalmente no escriben libros, sino que son las editoriales. O sea, yo creo que la entrada hacia las editoriales debe ser un poco más oblicua. ¿Sí? Más bien debe concentrarse en esta noción de bestseller y después ver un poco de las editoriales, porque eso te va a conducir. Y hay un sujeto particular, un historiador que a mí me gusta mucho, en cómo trata este proceso, que es, Aymer lo conoce bien, se llama Gilberto Loaiza. Él tiene un libro que se llama Poder Letrado y Ensayos sobre Historia Intelectual en Colombia. A lo mejor Colombia nos va a llevar a otro lado, digamos, no está el caso de México, pero él analiza muy bien cómo irrumpe la radio y la televisión en un contexto de poder letrado, y cómo los sujetos que son intelectuales tienen que de alguna manera vincularse para mantener esa posición o para reconstruirla o para retroalimentarla con los medios de comunicación, que ahora sí son medios de comunicación masivos, o sea, 15.000 15.000 ejemplares son nada al lado de la penetración que puede llegar a tener a alguien en la radio, cuya experiencia él tiene, o alguien en la televisión, cuya experiencia tiene. Creo que ahí hay una discusión que habría que traer con mayor profundidad para pensar la noción de bestseller, para pensar la noción del campo sí, y para ver cuál es la relación con los lectores. Porque estos sujetos ya no solo tienen relación con lectores, tienen relación con auditores de las radios y tienen relación con televidentes. Entonces, habría que complejizar también ese escenario
finalmente en el cual se está moviendo el sujeto. Y creo que ahí hay un montón de trabajo. Pero bueno, esa es la idea de las tesis, digamos, que se puedan ir abriendo nuevos espacios y nuevas discusiones. Pero me parece que este sujeto está en ese tránsito, está en ese momento particular, y se hace inevitable finalmente tener una reflexión más profunda. Y creo que en particular, Gilberto Loaiza, yo creo que, no sé si por ahí alguien conoce a algunos otros autores, pero es de los pocos que ha enfrentado el tema con, con profundidad en América Latina. Así que eso. Y felicitaciones, me parece que es un buen texto, y precisamente porque es un muy buen texto, permite hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos otras dos participaciones. Les pido concreción para que le dé tiempo a Gerardo de responder y que le podamos preguntar al doctor Rodríguez Curi si quiere hacer un último comentario después de la discusión. Entonces, primero, Gerardo Antonio Martínez, por favor. Está cerrado tu micro. Ahí está. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, pues una felicitación a Gerardo, mi tocayo, por este excelente capítulo. Nos abre, me parece, un buen panorama para conocer un poco de la trayectoria de algunos de los personajes que ahorita ya están bastante olvidados, ¿no? Pero que en su momento simbraban la opinión pública cada que publicaban algo. Mi pregunta concreta sería en el siguiente sentido, tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolló buena parte del trabajo periodístico de Roberto Blanco Moeno, sería si podemos considerar a periodistas como Roberto Blanco Moeno como copartícipes en la represión a distintos movimientos que abordaron su trabajo periodístico, ¿sí? Cómo explorar esta correlación, es decir, desde la pluma, si hay una responsabilidad en algunos de estos casos. Estoy pensando en el caso, en este particular, de Roberto Blanco Moeno, pero de otros también que ya mencionaron también aquí en los comentarios, que es Jorge Joseph, que está confirmado, que es el autor del Móndrigo, por ejemplo, y muchos otros que quizá un poco detrás, no directamente en la pluma, firmando artículos, sino desde el trabajo editorial, como Gregorio Ortega desde la Revista de América, que bueno, tenía todo un perfil oficialista, ¿sí? Si de alguna manera arroparon, justificaron, bueno, las acciones de los distintos gobiernos, ya sea de Díaz Ordaz o de Echeverría, en muchas de estas acciones. ¿Cómo los podemos relacionar para darles su justa dimensión? Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Diana Guzmán, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas, desde Colombia, Bogotá. Yo quiero hacerle una pregunta precisamente que se relaciona con lo que acaba de decir Sebastián, y es si has revisado en profundidad los modos de circulación de esos libros y de esas revistas que mencionas. Lo digo porque, digamos, en el caso de Colombia, la circulación del libro de izquierda y de las revistas de izquierda, etcétera, eran un delito, ¿no? De hecho, el comunismo fue un delito hasta 1982 en nuestro país. En la prensa comunista, por ejemplo, se evidenciaban prácticas como ferias del libro, clubes de lectura, por ejemplo, la revista del padre Camilo Torres de Frente Unido expresaba, digamos, como unas prácticas de distribución segura de ese material. Bueno, nuestra historia, digamos, tiene obviamente unas diferencias con la mexicana, pero sé que también en México habían restricciones de circulación de este material, y creo que ahí es o radica una oportunidad interesante para conocer más a esos lectores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi padre, pues mi papá fue secretario del Partido Comunista Colombiano muchos años, y él me contaba, digamos, cómo se circulaban los libros, cómo podían, digamos, llevarlos de manera segura, sobre todo en la década de los 70 aquí en Colombia, que les cambiaban las portadas, que les ponían unos forros, etcétera, etcétera. Y creo que esos testimonios y esos procesos de prácticas de circulación de parte de los lectores de ese material también resultaría muy interesante en la revisión que tú quieres hacer, digamos, de esa batalla por los lectores, ¿no? Creo que es por ahí donde uno puede como verificar realmente cuál fue la participación de esas comunidades fragmentadas que tú mencionas de lectores dentro de esos procesos de circulación, de distribución, incluso de traducciones artesanales que hacían
estas personas en las revistas de textos soviéticos, por ejemplo, traducciones seguramente muy precarias, pero pues que llegaban, digamos, a donde tenían que llegar. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gerardo, si quieres responder rápidamente para poder cerrar preguntándole al doctor Rodríguez Curi si quiere participar una última vez. Adelante. Sí, gracias. Gracias por todas sus preguntas. Me dan oportunidad para abordar algunas cuestiones que no alcanzaron a incluirse en el texto. Sobre la vida de Blanco Moeno, que no aparece mucho, o sea, todo lo otro que tiene que ver con cuando no estaba escribiendo. Bueno, él estudió hasta la secundaria, a los 19, 20 años es que se muda a la Ciudad de México por invitación de Regino Hernández Yergo, perdón, el primo de José Pagés Yergo, y fue a partir de esta carta que comentaba previamente, le envía a la revista Impacto contestando o criticando un artículo de Humberto Holguín. Desde ahí él dice que nunca más tiene contacto con espacios académicos y más bien se fue formando teóricamente, digamos, o fue retomando algunos autores y lecturas a partir de su propia vinculación con los medios impresos. Es interesante, este es uno de los elementos que me parece más interesante sobre sus influencias teóricas, porque cita abiertamente a Freud, o sea, yo no sé si lo leyó o no, porque no se necesita leer a Freud para hablar de complejo de Edipo, ¿no? Pero lo menciona, cita por ahí a un psiquiatra, ahorita se me va el nombre, que acuñó el término de un complejo, Steckel o algo así. Nunca cita a un psiquiatra mexicano que fue quien lo atendió por ahí de los 50, José Quevedo. Y este personaje es interesante, José Quevedo, porque fue su psicoanalista, se atendió con él, y José Quevedo escribía en la misma revista que Blanco Moeno, en la revista Impacto. Algunos de los libros de Moeno se los dedica a este hombre, el mejor psiquiatra que tenga México, o algo así dice, uno de los más grandes psiquiatras, que haya tenido este país. Y José Quevedo, en la revista Impacto, tiene un artículo en 1950 en el que analiza algunos murales de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, y tiene unos planteamientos bien similares a los que después Moeno emplea contra los comunistas. Bueno, el mismo Moeno habla de los revueltas de Diego Rivera, dice que tienen complejo de Edipo, que una infinidad de argumentos de este tipo, ¿no? Entonces, esa es una de las deudas teóricas de Moeno, y además de muchas otras. O sea, me parece que lo que se ve ahí es una influencia en términos generales de psicoanálisis, psiquiatría y psicología, que por supuesto habría que poder sistematizar para que sea más claro mostrar esto, ¿no? Estas deudas. Entonces, agradezco mucho ese comentario. Para Sebastián, sus preguntas. Inicialmente, cuando me fui dando cuenta que todos los lectores que discuten los artículos de Moeno iban a formar parte del capítulo y de la investigación, los googleé a todos, busqué a todos en diferentes espacios y encontré algunos datos interesantes que, para ser honesto, aún no sé cómo poder integrar. Hay, por ejemplo, ahí algún investigador de una universidad en Baja California que años después se consolidó en la universidad como profesor. Hay un lector moreliano que le responde a Moeno, y que años después el Colegio de Michoacán le publicó un libro sobre el exilio de españoles en México. Y hay algunos datos interesantes, pero que, para ser honesto, no he podido sistematizar, pero sin duda me parecería algo ahí relevante, porque también, digamos, matizar, incluso esta misma idea de la rebelión de los lectores, quizás pudiera pensarse que no eran lectores tan de a pie, ¿no? Considerando estos
perfiles de estos personajes, que es de los que más he encontrado información. O sea, eran en todo caso investigadores o personas que tenían que ver al menos con un grado académico de nivel medio superior, ¿no? O superior. Entonces me parece interesante ese punto. Bueno, el campo sí, ¿qué hay de nuevo? Y eso creo que tendría que poder amarrarse, detallarse o que quede muy claro desde el inicio de la tesis. Porque precisamente lo que me he encontrado es que atraviesa a la tesis toda. O sea, lo que me interesa, por ejemplo, en el caso de los guerrillas, es cómo ellos mismos concebían o podían problematizar sobre esta argumentación que ya muy bien, sí, de acuerdo, voy a sintetizar y quizás haya espacio para poder seguir la discusión en otras partes. Pero bueno, un poco también ya ahí con el caso de José Quevedo abordé esta cuestión. Hay algunos otros elementos, además de lo que ya he planteado en el texto, que creo que son relevantes y bueno, eso podría amarrarse de mejor modo. También me parece muy importante lo de la radio y televisión, que es algo que, bueno, también atraviesa Moeno, y que, bueno, hay ahí discusiones interesantes en el 72 a partir de la expropiación o no expropiación de esos espectros en México. Y cómo entender la participación o no de Moeno con todas estas represiones, yo creo que colabora notablemente. Bueno, y esta es la pregunta de Gerardo Antonio. Colabora notablemente, legitima estas posiciones oficialistas, pero lo que me parece interesante es que hay algo muy específico en Moeno, que es un autor que está escribiendo con su propio nombre, o sea, no desde una columna anónima, perdón, con seudónimo, no desde un libelo, sino que él no esconde su nombre, digamos, y eso creo que da más legitimidad a sus argumentos, y que hay un tipo de argumentación que esperaría argumentarse científicamente o de un modo cientificista en Moeno, ¿no? Recurre a ciertas disciplinas y eso es lo que se hace más interesante. Y respecto a la pregunta de Diana, que también agradezco mucho, uno de mis intereses en los capítulos de más adelante es precisamente esto, que tanto las izquierdas afines a las guerrillas o las propias guerrillas podrían contrarrestar todo esto, pero hay notables impedimentos para esto y bueno, aquí está el propio doctor Ariel Rodríguez Curi, que seguramente podrá decir muchas más cosas, ¿no?, que yo al respecto, pero la colección Duda Semanal es interesante que sus números que hablan sobre, por ejemplo, Lucio Cabañas, tiraban 20,000 ejemplares y se reeditaron varios años con mucho éxito. Y bueno, ya hasta ahí concluí. Y bueno, muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias a ti por participar en el seminario. Ariel Rodríguez Curi, un comentario final. Sí, muy brevemente, un par de cosas. Respecto al impacto de siempre, yo recuerdo ahora dos testimonios muy importantes respecto a lo que esto significa para el lector. Y ciertamente no lectores de a pie. Gabriel Said habla mucho de que siempre era para él una experiencia de lectura muy importante, y lo mismo hace Luis González de Alba, ¿no? Dos escritores que además van a ser muy publicados en tirajes muy altos, que pasan como lectores por siempre, o al menos así lo confiesan después. Entonces esto de ahí da de la potencial penetración de un autor como Blanco Moeno. Y nada más quiero finalizar, y por último, un poco con una provocación, pero me llamó mucho lo que le decía la profesora Diana Guzmán respecto a la proscripción, digamos, del comunismo y la dificultad para que circularan los libros. Bueno, aquí el fondo publica El Capital, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, ¿no? Por ejemplo, así como publica el Ricardo y demás. Pero lo que me parece fundamental para explicar un poco a Blanco Moeno como un autor de bestsellers, cualquier cosa que signifique esto, o un autor con tirajes altos, es la hipótesis de que, al menos desde mi punto de vista, no hay historia oficial en México, no hay una historia hegemónica. Los historiadores nos encanta decir que hay historia oficial porque de eso vivimos, o sea, de estarla desmintiendo, entonces nos hace sentir muy bien. Pero no hay historia oficial propiamente,
sino hay un campo de disputa muy importante entre lo que viene del oficialismo, entre lo que viene, por ejemplo, de la matriz comunista o de izquierda, pero también está lo que viene de los católicos, que es otra historia perfectamente estructurada en México, y perfectamente, y con mucho sentido desde un principio. Por eso un autor como Blanco Moeno tiene algo que decir, ¿no? Porque el campo está abierto. No se está peleando con un libro oficial que diga que esto es Zapata, esto es Villa o esto es Cárdenas. Es su posición que está legitimado, y en esto tienes razón, Gerardo, por su autoría. Y quizás por el tono, por el estilo de Blanco Moeno. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien si de veras el molino de viento de la historia oficial es suficiente ya. Yo digo que tal cosa no existe y que por eso tenemos esos autores que viven de escribir historia, que venden muchos libros, ¿no? Entonces está Blanco Moeno, pero también Martín Moreno, cualquier cosa que ustedes se imaginen está ahí, ¿no? Porque es un campo muy abierto. Yo no sé si en otros campos, salvo quizás la autoayuda, los libros de autoayuda, ¿sí?, que ni siquiera los libros religiosos tienen esa capacidad de debatir y de formar públicos y contribuir a la misma fragmentación del público y además a su cohesión, por otra parte, ¿no? Es decir, a que se defina un campo más o menos unificado de lo que es el público lector, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema también importante, no es el tema de Gerardo, pero está ahí implícitamente, subyace en toda esta discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia. Los vamos a invitar a nuestra próxima sesión de febrero. ¿Kenia o Sebastián? Sí, antes de despedirnos, solo quisiéramos hacer un anuncio. Hoy publicamos nuestra convocatoria 2023 para invitar a quienes quieran hacer propuestas y participar en las diferentes sesiones del seminario a lo largo del año. Y pues nada, era solo ese anuncio. Ya la convocatoria se encuentra en nuestras redes sociales y circulará con nuestra lista de correos. Solo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias por esta riquísima discusión de 2 horas y por la